time de cómo mi mamá es amante de mi papá a pesar de todo lo que nos hizo. Esta historia comienza por allá en el 2005 cuando mi mamá y mi papá se conocen en el trabajo. Para esto mi mamá trabajaba en una área y mi papá en otra, pero se veían y mira, las miraditas se las echaban. Hasta que bueno, mi papá se decide, se acerca a mi mamá, le pregunta su nombre y de aquí para el real comienzan a salir. Pero eso sí, cuando empezaron a salir ya llevaban unos mesecillos, pero hermana, no eran novios, eran amigobios, o sea, amigos con derecho. Amigos con derecho. Hasta que bueno, pues mira, en esos encuentros que tenían, meses después mi mamá queda embarazada. Mi mamá obviamente se emocionó muchísimo porque pues iba a ser mamá por primera vez, pero mi papá no se emocionó para nada. Pero bueno, para esto pues ya era 2006, ¿no? O sea, no es que mi mamá haya durado un año embarazada, no, pero ya eran, o sea, los 9 meses se cumplían en el 2006, ¿sí me entienden? El caso es que nací yo. Y el día que nací, mi papá ni se presentó en el hospital, hermana, hasta el día siguiente. Red flag. O sea, a ver, yo me pregunto, ¿cómo no tienes el valor de ir el día del nacimiento de tu hija o tu hijo? O sea, ¿cómo? ¿Qué pedo? Bueno, total, nací, crecí y mi mamá me cuenta que al principio, mis primeros años de vida, pues mi papá sí estaba como que presente, pero ausente. O sea, sí me veía, jugaba conmigo, pero ya. Y la relación entre mi mamá y mi papá pues como que iba mejorando. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? La mosca en la sopa, la suegra. La mamá de mi papá no quería a mi mamá. ¿Por qué? No sé. No sé por qué. O sea, mi abuela paterna se la pasaba diciendo que yo no me parecía a mi papá, que seguramente yo era de otro, que mi mamá, o sea, le faltaba el respeto cada que podía. Y mi mamá le decía a mi papá, ¿y qué crees? Mi papá defendía a su mamá, o sea, a la suegra de mi mamá. A mi mamá no la defendía. O sea, mi mamá ni decía nada, y esa señora, mira ahí, como víbora. Pero agárrate, porque cuando yo cumplí 5 años, mi mamá se entera que mi papá se había casado con otra compañera del trabajo, de la misma empresa donde ellos dos trabajaban. Obviamente, pues mi mamá cayó en depresión, se puso muy triste, pero como toda empoderada se recuperó a los meses. A partir de este momento que nos enteramos que mi papá se había casado, pues yo perdí total comunicación con él y ya no iba ni siquiera a visitarme este señor. Buenos para ser hijos, pero no para cuidarlos. Mira, independientemente de toda esta situación, yo te puedo decir que tuve una infancia muy bonita, pero pues gracias a mi mamá, pues porque el papá pues ya estás cucaracho, ¿no? Pero la verdad sí me dolía bastante ver a otros niños que tenían a su papá y que iban a la escuela juntos y demás, y pues yo no. Consejo para los papás y las mamás, porque esto puede pasar en las dos partes. Este es el dolor más grande que nos pueden dejar a nosotros como hijos. Deja tú los problemas que tú tengas con la señora con la que engendraste la criatura. No, uno como sea, las criaturas somos las que sufrimos cuando vemos estas cosas, decir, mira, el papá de ella o de él sí la quiere, sí está presente y el mío no. Eso es lo que más duele, tengan cuidado. Pasaron los años. Y en el 2018 mi papá le escribe a mi mamá, fíjate, años después, y le dice, oye, quiero hablar con mi hijo. Porque no te dije, pero en esa historia soy hombre. Oye, quiero hablar con mi hijo, ya cambié, ya soy nueva persona, ya entendí, ya comprendí que me equivoqué, quiero hablar con él. Por lo menos tener comunicación con mi hijo por WhatsApp. Y yo siendo el hijo le dije a mi mamá, no le creo nada le creo a este señor. Pero mi mamá me obligó, literalmente me obligó a que yo empezara a tener comunicación con mi papá por WhatsApp. Y es que, a ver, ustedes dirán, es tu padre, se equivocó. ¿Cómo voy a querer yo tener comunicación con un señor que es mi padre? No más porque me hizo. Pero padre no es el que engendra, es el que cuida, ama, quiere, respeta y demás. Y este señor o sea, padre ausente, engañó a mi mamá. Nos abandonó, o sea, ¿cómo quieren que yo? Hola papá, ¿cómo estás? Qué bueno, te extraño. No, sí estuve en comunicación con mi papá todo ese 2018, pero en el 2019 yo dije, güey, ya, o sea, mamá, ya no quiero hablar con él, y mi mamá por fin respetó mi decisión de que yo ya no quería hablar con mi papá. Algo que se me olvidó decirte es que en mi adolescencia yo me enteré que mi papá había tenido a 2 hijas. Claro que me dolió bastante porque justo estaba en la etapa de la adolescencia donde hay más cambios en la vida de un ser humano. Y me entero de que mi papá ya tenía 2 hijas y que a ellas sí les daba el tiempo que a mí no me dedicaba, pues obviamente yo estaba súper resentido, ¿comprenden?
Pues ándale que en el 2020 mi mamá deja su celular desbloqueado con el WhatsApp y yo casualmente volteé y vi el contacto de mi papá. Y yo, o sea, ¿por qué mi mamá hablaría con mi papá, verdad? O sea, no, yo ya estoy grande, conmigo puede hablar, o sea, ¿por qué habla con mi mamá? Pues que lo agarro y que me pongo a ver esas conversaciones con mi padre. Yo me empiezo a dar cuenta que mi mamá estaba saliendo con mi papá a escondidas, porque recuerda que mi papá estaba casado con otra de su trabajo. Entonces obviamente yo me enojé porque veía cosas cariñosas, subidas de tono y o sea, mamá, ¿por qué me haces esto? Yo me puse muy mal, me desilusioné y todo, pero bueno, mi mamá bloqueó a mi papá y me quedé más tranquilo en ese momento. Hermana, pues hasta el 2022 me vengo enterando que mi mamá de nuevo comenzó a hablar con mi papá. Lo mismo, cosas cariñosas y demás. Yo en la conversación me di cuenta que mi papá le había dicho a mi mamá que mi papá se había metido con muchas mujeres, que engañó ya a su esposa con otra mujer. Pero espérate, mi mamá estaba saliendo ya con alguien también, una persona buena, un hombre bueno, bondadoso. O sea, mi mamá, ¿qué más quiere? Cada que yo le reclamo a mi mamá sobre esta situación, en la actualidad mi mamá lo defiende demasiado, lo defiende a capa y espada como si fuera el mejor hombre, el mejor padre cuando nos hizo bastante daño. Y a ver, yo puedo entender que mi mamá ya lo perdonó, pero una cosa es perdonar y otra cosa es decidir ser amante de la persona que te lastimó, que te embarazó y que te dejó y que se casó con alguien más. Esta historia la cuento porque sigo sufriendo en silencio, porque no he podido confrontar a mi mamá, porque desde la última vez que vi que hablaban ya no puedo decirle nada a mi mamá, porque lo defiende. Y yo lo único que quiero y deseo es que todos me den un consejo. No sé qué hacer, yo estoy decepcionado, me da asco, me da todo el pensar que mi mamá, a pesar de todo lo que nos hizo mi papá, sigue ahí. Por favor, necesito un consejo.